Muchas gracias, muy amables. En primer lugar, quiero agradecer a Uniminuto, a la universidad y a la doctora Yeldi la amabilidad que han tenido de presentarme, de permitirme presentar estos contenidos, salvando diferencias horarias y bueno, con la buena voluntad de que todo salga lo mejor posible. Decir que yo tenía que estar aquí junto a Carmen Marta, tal como ha dicho la doctora Yeldi anteriormente. Ella pertenece a la Universidad de Zaragoza, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Y venimos las dos juntas a esta presentación por todo el trabajo conjunto que llevamos haciendo durante muchísimos años, del cual ha sido partícipe también la doctora Yeldi. La doctora Yeldi ha participado en proyectos internacionales junto con nosotras y por supuesto, valoramos enormemente su trabajo en la Universidad Uniminuto. Decir que lamentablemente ella no puede estar aquí por problemas familiares y manda un saludo y un agradecimiento por la invitación a Uniminuto y a la profesora Yeldi también, igual que yo. UNED es una universidad que creo que ustedes conocerán porque tenemos mucho alumnado colombiano y de otros países latinoamericanos, de alguna forma por lo que nos une, que es el idioma, hace que podamos trabajar conjuntamente, tanto recibiendo estudiantes, formando doctores, etc. Mucha gente colombiana, estudiantes colombianos, nos han dicho que la UNED en definitiva es la puerta a Europa en cuanto a conseguir algunos estudios internacionales. Y así es, así lo entendemos. Somos países hermanos, somos países muy afines, con una historia común. Y ahora la podemos llevar a cabo y continuar a través de los intercambios entre las distintas universidades. Para mí es importante estar aquí y presentar una breve presentación, porque tampoco tenemos tanto tiempo, de todas las investigaciones que llevamos haciendo en los últimos años. Realmente, y ya con esto empiezo propiamente con el contenido, por supuesto, si tienen que pararme o tienen que hacerme alguna pregunta, pues a su disposición. Decía que voy a empezar ya con los contenidos propiamente, y cuando hablamos de patrimonio cultural de un determinado país, estamos hablando de que en un contexto determinado, que en nuestro caso es digital, en la era digital, tenemos que preservar todas esas características y patrimonio que hemos heredado. Obviamente, la vida que hacían nuestros antepasados era muy diferente a la que hacemos ahora. Seguramente las tecnologías digitales han acelerado tanto los cambios de forma de vida, los cambios de hábitos y lo que se llama convergencia tecnológica y convergencia cultural, que estamos conformando una generación, como decía la doctora Yeldi, muy diferente, que está participando en la cultura de su tiempo mucho más que cualquier otra generación en toda la historia de la humanidad. La participación ya analizaremos si es buena o es mala, pero el hecho de que participe espontáneamente, sin necesidad de que nadie le diga adelante, puede participar, es un hecho muy significativo que está cambiando muchas cosas en nuestro día a día y que un autor como el que tenemos aquí, Henry Jenkins, lo estudió
y nos dijo cosas muy importantes. De alguna forma fue un visionario de qué significaba esa participación, esa implicación de la ciudadanía en su época, en su cultura. Y de hecho él llamó a nuestra era la cultura de la participación. Nuestra cultura se basa en la participación. Por supuesto, el que nosotros participemos implica muchas cosas diferentes que vamos a ir analizando a lo largo de los minutos de la charla. Pero esta participación la tenemos que tomar en serio, porque podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque la cultura de la participación implica que se pueda expresar la ciudadanía en los distintos canales que tiene a su alcance, sean las redes sociales, sean entornos analógicos, físicos. El caso es que la ciudadanía está creando hábitos de participación, de expresión sobre lo que acontece a su alrededor. A su vez, la cultura de la participación también está implicando creatividad e interpretabilidad. Fíjense ustedes, la creatividad ha sido muy importante a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, los grandes inventos han ido marcando pautas de avances de la humanidad, pero hasta la era digital no hemos podido hablar de intercreatividad. Fue Tim Berners-Lee, uno de los padres de la web 2.0 y de los avances tecnológicos, que habló de que en la era digital teníamos que unir interactividad y creatividad. De ahí el término intercreatividad. Y por decirlo de forma muy rápida, pero con una pincelada, un matiz muy importante, mientras que en épocas anteriores creábamos principalmente en solitario o en pequeños grupos, en la era digital somos capaces de crear conjuntamente con gente muy numerosa y que ni siquiera conocemos. De aquí, por ejemplo, las teorías de Pierre Levy, donde dijo que la ciudadanía en el ciberespacio se manifestaba a modo de un cerebro común, donde hacían consensos, donde trabajaban juntos y donde actuaban. ¿Podemos ir a la anterior, por favor? Y donde actuaban conjuntamente aún sin conocerse. Bien, pues esto ocurre ahora, pero no ha ocurrido antes nunca, ¿no? Y otra característica importante es la creación colectiva, la colaboración para crear. Igual alguien entra en un espacio, en el ciberespacio, ¿no? Un espacio en redes sociales, en un blog, lo que sea, le interesa mucho lo que está haciendo otra gente y tiene la capacidad de unirse y de empezar a trabajar conjuntamente. Eso es cultura de la participación. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Participación. Participación es un condicionante que exige la democracia. ¿Alguien puede pensar en una democracia donde no haya participación de la ciudadanía? No. Colaborar con los demás, pero no de cualquier forma, sino haciendo consensos. Ya no va a haber una voz que dirija y otras voces, muchas voces que sigan a esa voz que dirige, sino que se va a hacer colaborativamente, se van a tomar colaborativamente una serie de actuaciones que van a servir para consensuar bajo un modelo comunicativo horizontal y no jerárquico como ha sido en las épocas anteriores de la humanidad. Y luego, otra cosa que enlazo con lo que ha dicho la profesora Yeldi, que la cultura de la participación implica que la ciudadanía va
a pronunciarse de forma libre, crítica y responsable. ¿Qué sociedad democrática tendríamos si cualquier persona pudiera actuar libremente sin pensar en los demás dentro del ciberespacio? Pues una mala sociedad, ¿no? Bien, pues aunque haya conatos de estas manifestaciones, que las conocemos todos, de alguna forma actúa la teoría del caos y se reconducen todas esas situaciones problemáticas o aisladas o unidireccionales hacia el bien común, hacia el consenso común. ¿De acuerdo? Podemos pasar al siguiente, por favor. Entonces, las redes sociales, que por cierto han venido a quedarse y se van a quedar, no con la forma que tienen actualmente, porque van evolucionando a unas marchas agigantadas, pero son escenarios para la participación que no tienen vuelta atrás. Todo esto que hemos analizado en nuestras universidades y que hemos estudiado en todas las investigaciones llevadas a cabo, nos llevó a hacer algo que se llamó Proyecto Europeo ECO. Fue un proyecto importante que duró 3 años y que nos llevó a avanzar en muchos conceptos que los estábamos trabajando en la enseñanza e-learning tradicional o en la enseñanza presencial. Sin embargo, aquí en el Proyecto Europeo ECO trasladamos todos aquellos conceptos trabajados en los escenarios que acabo de nombrar, los llevamos a lo que son los MOOC, cursos masivos online y abiertos. Ahí descubrimos que, porque teníamos nuestras dudas al principio, es decir, en un grupo reducido de X personas podemos llevar a cabo una cultura de la participación, un trabajo colaborativo, pero ¿qué pasa cuando hay 8.000 personas en un MOOC? ¿Podremos seguir llevando a cabo esto? Bien, pues la verdad es que al mismo tiempo que estaban participando todas esas personas, en total fueron más de 56.000 profesores de cualquier parte del mundo se formaron con nosotros porque fue un proyecto elaborado en 6 idiomas, en inglés, español, francés, italiano, alemán y portugués. Ahí nos dimos cuenta que la ciudadanía entraba sin un nivel grande de alfabetización mediática y que interpretaban estos cursos de forma un poco acrítica, un poco, bueno, muy despistados, tal. Conforme iban avanzando en los cursos, esta ciudadanía se iba alfabetizando mediáticamente y empezaba a tomar esas características propias de la participación, incluso aunque había 2.000, 3.000, 4.000 personas. Fue un experimento, una investigación muy importante que está publicada en la referencia webgráfica que ven ahí en la presentación. Entonces, una de las cosas que más vimos en ECO es que una ciudadanía crítica y responsable no era posible sin una correcta alfabetización mediática. Con lo cual nos dedicamos dentro de ECO a alfabetizar mediáticamente a la gente que quería unirse a nosotros, a nuestros proyectos. En esas características, puesto que creemos que la cultura no tiene límites y menos por cuestiones económicas, los cursos tenían que ser MOOC, tenían que ser gratuitos, de acceso libre, y que cualquier persona que tuviera conexión a Internet pudiera conectarse, independientemente de que lo hiciera desde un móvil, una tablet, una computadora, pero que pudiera conectarse.
Una de las mayores conclusiones o más importantes conclusiones que sacamos fue la taxonomía de las 10 Ts, que podemos pasar ya, si les parece, a la siguiente pantalla. La taxonomía de las 10 Ts lo que hacía en definitiva era dar las pautas de cómo alfabetizar adecuadamente a la ciudadanía en general con las características propias de la sociedad digital. Puesto que estábamos enfrentándonos a alfabetización de gran cantidad de personas al mismo tiempo, donde teníamos que hacerles permitir pues, que participaran en el momento que quisieran, cuando quisieran, como quisieran. Además, había una característica importante, además de la gratuidad. La educación, la formación, la alfabetización mediática se tiene que adaptar a la ciudadanía y no al revés. De tal forma que los MOOC le daban la libertad de entrar cuando querían, de estudiar lo que necesitaban, lo que querían, lo que no querían no tenían ni por qué verlo, y llevar a cabo un modelo de educación que no tenía nada que ver con la educación tradicional que se están llevando mayoritariamente en las universidades. Entonces, en principio, una persona no tiene por qué matricularse en un curso para empezar, tampoco tiene unas fechas límites para entrar, tampoco tiene unas obligaciones determinadas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estamos tratando de conseguir es que en una correcta alfabetización mediática, el alumnado, la persona que va a aprender, que somos todos, porque a lo largo de la vida vamos a necesitar seguir aprendiendo, nos empoderemos y tomemos nuestras decisiones desde el minuto 1 que estamos en una determinada formación. Ustedes conocen seguramente a George Siemens y desde mi punto de vista hay una frase muy significativa que a mí me gusta mucho, porque la gente dice, bueno, es que eso de los cursos masivos es un fracaso, porque al final, ¿quién se lleva el certificado del curso? El 10%, el 20% de las personas que empezaron. Bueno, y dice George Siemens, bueno, vamos a ver en qué consiste el éxito o el fracaso de una determinada oferta formativa. ¿Consiste en que tienen que empezar y terminar y pasar por todos los contenidos, como en la enseñanza tradicional, y que luego tienen que hacer un examen para ver si realmente han aprendido o no han aprendido? Bueno, pues quien lo interprete así, claro, los MOOC han fracasado. Pero seguramente el éxito se tiene que medir en función de si esa formación ha respondido adecuadamente a las necesidades, expectativas de las personas que se acercan para formarse. Entonces, él decía, George Siemens decía, usted pase al MOOC o mire una vista general de lo que le ofrece. Contenidos, vídeos, posibilidades de hacer grupos, trabajar en grupo y tal. Lo que le interese, hágalo. Y lo que no le interese, por favor, no pierda el tiempo. ¿Entienden cuál es la diferencia de paradigma en el que realmente nos debemos mover dentro de la formación de la ciudadanía en la era digital? Es algo que tampoco hay que ser una lumbrera para llegar a esa reflexión, pero hay que poner una lógica conociendo muy bien cuál es la sociedad del conocimiento en la que vivimos, la sociedad digital, qué le va a exigir a la ciudadanía y cómo vamos a tener que responder a lo que la sociedad nos está diciendo. Entonces, el éxito, obviamente, desde mi punto de vista, está en esta segunda versión, en que las personas se empoderen, entren y cojan lo que realmente les va a interesar. Lo demás no tiene sentido. Bien, pues esta taxonomía de las 10 Ts nos dice, en definitiva, que hay cosas imprescindibles que hay que llevar a cabo en cualquier acción formativa, sea presencial, sea de e-learning tradicional,
sea de formación masiva, online y abierta, como son los MOOC, ¿vale? Y están agrupadas las 10 test porque empieza por T, cada una de los principios, ¿no? Entonces, está agrupado en 3 aspectos, las que tienen que ver con el alumnado, las que tienen que ver con el profesorado y las que tienen que ver propiamente con las tecnologías digitales. Cualquier acción formativa respecto al alumnado tiene que conllevar tareas auténticas. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se trabaje en el propio curso tiene que obedecer a actividades de la vida real. No nos valen esos supuestos teóricos que todo el mundo conocemos, ¿no? Si, pues aquellos famosos problemas que nos han puesto a todo el mundo. Si viene un señor a tal velocidad, pero otro tal, y, bueno, pues vale, ¿eso realmente el alumnado lo considera como algo que le va a ser útil en su vida? ¿Que es algo cotidiano? ¿Son tareas que al alumnado le van a motivar? Bien, pues ese es el principio de tareas auténticas. A su vez, el segundo principio es el de trabajo colaborativo. No es posible que la gente aprenda si no lo hace colaborativamente. Es decir, si no lo hace de forma que el aprendizaje sea grupal, sea consensuado y, sobre todo, que, como ya sabemos todo el mundo, nunca se aprende en solitario. El aprendizaje siempre es social. Pues el trabajo colaborativo es uno de los principios que tiene que tener cualquier acción educativa para formar a la ciudadanía actual. A su vez, tolerancia. La tolerancia implica que hay una serie de valores que necesariamente tienen que estar en cualquier acción formativa, sea, por ejemplo, el respeto a los demás, el respeto a los demás es uno de los más importantes en el sentido de que es el que posibilita cualquier trabajo dentro de cualquier aula, ¿no? Pero la solidaridad, la ayuda a los demás, en fin, toda la serie de valores que se han trabajado en la escuela desde sus principios. ¿Bien? En esta tolerancia aparecen dentro de la educación del siglo XXI unas figuras que se llaman líderes intermedios. Explico. Los líderes intermedios son aquellos estudiantes o aquellas estudiantes que de alguna forma son líderes en su grupo y que van un poco haciendo que el grupo vaya hacia adelante, vaya aprendiendo, vaya construyendo su conocimiento más adecuadamente. Bien, pues estos líderes intermedios son mayoritariamente los responsables de ese principio de la tolerancia. Respecto al profesorado, cualquier acción formativa de la era digital requiere que todo lo que se aprenda en esa acción formativa tiene que tener necesariamente una transferencia hacia la profesión, hacia la sociedad. Ya no nos vale estar educando de espaldas a lo que la sociedad exige. Todo tiene que tener, repito, su transferencia hacia el mundo laboral. Eso lo tiene que tener en cuenta el profesorado y tiene que cambiar su chip, tiene que cambiar su forma de organizar el aula. Por supuesto, ya no va a ser aquella figura jerárquica y unidireccional que decidía todo en el aula y que tenía un grupo de estudiantes que le seguían a pie juntillas todas las directrices, pero sin implicarse realmente. A su vez, el profesorado tiene que transformarse pedagógicamente para llevar a cabo esta educación liberadora, esta educación que le forma a la ciudadanía hacia las competencias que le va a exigir la sociedad digital.
Esa transformación pedagógica estaría dentro del movimiento de la educomunicación, donde con Paulo Freire o Mario Caprún tenemos unos grandes representantes en Latinoamérica, y de la cual habló ya la doctora Yeldin. Y luego el profesorado tiene que ser capaz de crear en las aulas el talento intercreativo. Esa interactividad y creatividad que hablábamos anteriormente, que acuñó Tim Berners-Lee, pues eso supone el talento que la ciudadanía va a adquirir de la acción formativa y que luego va a volcar en la sociedad que le va a tocar vivir. Por último, hay un tercer grupo de la taxonomía de las 10 Cs que se refiere propiamente a tecnologías digitales. De hecho, la más importante es las TIC. ¿Qué significa TIC? ¿Les suena de algo? TIC, TRIC, TIC, tecnologías de la información y la comunicación, TRIC, tecnologías de la relación, la información y la comunicación. ¿Por qué se incluye una R en el acrónimo? Pues esa R es importantísima, importantísima, en el sentido de que implica relación, implica colaboración, implica participación, usando las tecnologías no como tecnología o instrumento, sino como escenario para la participación. Ese es el gran cambio de chip. Las tecnologías se convierten en escenarios para la participación. De hecho, por este motivo se ha creado la cultura de la participación. A su vez, esas tecnologías digitales, y estamos hablando de enseñanza presencial o enseñanza virtual, da igual, el uso de las tecnologías es indispensable. Bien, pues esas tecnologías digitales ya no se van a limitar, por ejemplo, a una plataforma virtual de una universidad, sino que hay que romper los muros de esas tecnologías con el fin de que todo el conocimiento de la universidad se pueda ofrecer al resto del planeta y a su vez todo el conocimiento del planeta que sea muy valioso para la universidad pueda entrar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos queriendo decir es que las tecnologías posibilitan una narrativa transmedia por distintos soportes, por distintos espacios digitales, que no es que vaya para allá y para acá de forma alocada, ¿no? Sino que hay una lógica que hay que utilizar para el uso de esas tecnologías con el fin de que creen narrativas transmedia. A su vez, los dos últimos principios de la taxonomía de las 10 Cs que tiene que ver con tecnologías digitales son temporalidad abierta y transnacionalismo. Olvidémonos de cursos que tú te matriculas hasta una fecha, tú empiezas el curso y lo terminas en tal fecha. No, la temporalidad es abierta. A una persona no se le puede exigir que lo que necesite sea eso en ese momento. Puede ser que necesite eso un poco después. Pues, obviamente tendremos que darle la posibilidad de entrar después. Y luego también el transnacionalismo es muy importante en el sentido de que ya no hay fronteras geográficas. Si yo, por ejemplo, tengo mucho interés en un doctor de Uniminuto y ofrece un determinado curso, pues yo tenga la posibilidad que estando en Madrid pueda participar en Uniminuto desde mi propio sitio, ¿no? Desde mi propio sitio, lugar de residencia. Eso llegará un momento, ya se acordarán de mí si es que llegamos a verlo, de que se produzca, porque realmente cada vez la ciudadanía está evolucionando hacia eso, hacia el transnacionalismo, el borrar pues eso, las fronteras
y la temporalidad, que el tiempo es algo muy relativo. Espacio y tiempo se convierten en términos mucho más relativos que en la modernidad. Todo esto que estamos hablando y que estamos trabajando y que seguramente ustedes me querrán preguntar después, pues tiene que ver con, como he dicho antes, el movimiento de la educomunicación, donde nos basamos, y les sugiero que puedan luego consultar la teoría del aprendizaje en el área digital de George Siemens, en una teoría de la educación que es la única que está realizada en la era digital y que se basa en el socioconstructivismo principalmente, que como ustedes saben, el constructivismo y el socioconstructivismo se creó en una era en la que todavía las tecnologías digitales no estaban desarrolladas. Bien, pues es un avance en cuanto a teorías del aprendizaje que desde el movimiento de la educomunicación estamos potenciando y desarrollando con nuestras investigaciones. ¿Podríamos pasar ya la diapositiva, por favor? Porque, en definitiva, si queremos preservar el patrimonio cultural de los distintos países, de las naciones, de los grupos culturales, grupos étnicos, grupos reducidos por cualquier otro motivo, necesitamos empoderarse, que la ciudadanía se empodere y exija lo que realmente necesita dentro de la formación que necesite para atender a esas competencias profesionales y personales que le está exigiendo la vida. Yo, por dejar paso a las preguntas, creo, doctora Yeldi, que lo he dejado aquí. Doy muchas gracias a todos ustedes por su atención y queda abierta a las preguntas que me quieran hacer. Bueno, gracias, doctora Sara Osuna, por su intervención. Un aplauso le están dando desde acá. No sé si usted nos está viendo. ¿Sí? ¿Ella nos ve? Ah, bueno. Bueno, perfecto. El tema lo traemos a colación por ser un espacio que tenemos vigente donde estamos expresando todo el tiempo la cultura, o sea, lo digital como el espacio de expresión humana, igual que el pictograma, donde se hacía en un espacio, en una roca, ahora nuestro espacio de expresión está en lo digital. Y en ese aspecto quisiera darle la palabra acá a la doctora Astrid Viviana para que, en base a toda la experiencia que tiene y que ella directamente ha vivido en el crecimiento que ha tenido en Minuto Virtual y Distancia, y en esa gestación y el crecimiento de la maestría de educación, como ese espacio muy, muy importante que tiene Uniminuto dentro de su ADN, porque el ADN de Uniminuto y de la comunidad budista de San Juan Eudas fue ese amor por la educación, y ese es el servicio que nosotros de base tenemos, la educación. Y cómo a través de ese carisma, que le llamamos acá carisma de la educación, pues se fue gestando toda esta idea, todo este sueño, que igual que la idea y el sueño que nos cuenta la doctora Sara Osuna, que luego más adelante lo comentamos un poquito porque como lo comentó, suena sencillo, pero era bastante complejo manejar el proyecto de ecoeducación virtual con los MOOC, porque teníamos personas de culturas muy diferentes, personas de la India, bueno, ahí me corrige, franceses, alemanes, londinenses, y pues aquí con nuestra cultura suramericana, Ecuador, Colombia, que éramos los dos que estábamos, México, pero pues las diferencias horarias, todo eso que convergía en lo digital y que ahorita seguramente lo dialogaremos un poquito, pero quiero darle el paso a la doctora Astrid Viviana para contarnos un poquito también cómo ha sido ese espacio de crecimiento en lo digital y qué impacto
piensa, doctora Astrid, que ha tenido en la cultura Uniminuto, en la cultura de educación, en las formas, en las evoluciones que ha tenido pues Uniminuto en ese crecimiento, no solamente en número de estudiantes, en número de sedes, sino en las formas que tiene Uniminuto para tener diferentes escenarios educomunicativos. ¿Cómo ha visto, pues usted que ha estado ahí tras el cañón, en la lucha, y cómo esto impacta la cultura Uniminuto, la cultura educativa que vivimos acá en la institución? Bueno, pues muchas gracias, doctora Yeldi. Bueno, antes de dar paso a una expresión de lo que ha sido la historia y el trasegar digital en Uniminuto, no podemos desconocer, y quiero devolverme incluso mucho a Darwin, y desde allí la concepción del ser humano, del individuo, del hombre, donde al ser un ser social por naturaleza, necesitaba relacionarse con el otro. Y para relacionarse con el otro, nació los códigos lingüísticos, nació la comunicación realmente, la verbalización de las palabras, la lingüística, las palabras. Por eso es que el ser humano básicamente tenemos esta gran capacidad de gestual, ¿sí?, kinésica, oral, de poder tener expresiones comunicativas que han ido evolucionando a través del tiempo. Hoy por hoy, esos códigos lingüísticos, si algún día hemos visto, por ejemplo, lo que sucedió en las guerras, que utilizaban unos códigos específicos, la clave Morse y demás, ha ido llevando a lo que decía McLuhan en esa aldea global, justamente en esa globalización, a nosotros a generar otros escenarios de comunicación, otros escenarios de participación, otros escenarios donde poco a poco ha ido integrándose la tecnología, justamente por esa revolución industrial y por toda esa evolución que hoy por hoy se ha venido dando. Si nosotros recordamos los años 90, cuando llegaron la tecnología móvil, los primeros celulares, disculpen la expresión, panela, que llegaron a Colombia, que eran unos celulares Motorola grandes, que utilizaban básicamente, ¿quiénes? Las fuerzas militares y las unidades de rescate, ¿sí?, como la Cruz Roja. ¿Y por qué llegaron? Nunca llegamos a pensar en su entonces, en su momento, que esta tecnología hoy por hoy se va a desarrollar a una estructura completamente plana, a una estructura completamente desarrollada que ha necesitado el ser humano justamente para establecer las relaciones de las que hablaba la doctora Osuna, para tener un diálogo con el otro, y ahí es donde entra la comunicación justamente y cómo se aprovecha a través de la tecnología para generar unas estructuras educativas diferentes, rompiendo paradigmas de la cultura tradicional, ¿sí?, que es lo que hizo Uniminuto hace más de 10 años, en el año 2004, cuando integra justamente la tecnología a través de diferentes alianzas estratégicas y donde básicamente hace posible la misión que era ofrecer educación de calidad al alcance de todos, con una opción preferencial, hoy por hoy flexible, innovadora. Y eso le ha llevado a que se integre, ahí como quien dice, si uno no se integra dentro de esta cultura que hoy por hoy se da, pues queda atrasado, queda obsoleto, no existe, ¿sí? No existe. Y desde allí, Uniminuto, para hacer una apuesta significativa de país y de mundo, porque tenemos que reconocer hoy por hoy que trasladamos fronteras, estamos en otros escenarios como África, y así mismo nos vamos ramificando, se genera una posibilidad de educar a través de la tecnología, a través de estos recursos. Unos recursos que es un cambio de chip completamente ante incluso la sociedad colombiana. O sea, si bien es cierto, nosotros queremos estar siempre en la vanguardia, es difícil integrarse, es difícil hoy por hoy, incluso estudiantes. Recientemente, ayer, un estudiante dice, llevo 30 años sin estudiar para integrarme ahora a un mundo digital donde lo que yo viví es incomprensible. Entonces, desde esas mismas realidades, las apuestas son mayores y son significativas. Los códigos lingüísticos cambian en la comunicación. Hoy por hoy se habla con emoticones, con palabras cortadas, que a veces nosotros ni siquiera
los de mi época, entendemos lo que el joven de hoy ha querido comunicar. Y uno tiene que empezar a indagar, a conocer, a aprender. Lo mismo sucede con los entornos virtuales de aprendizaje y este desarrollo de contenidos. Si bien es cierto, se ha generado esta estructura porque Uniminuto ha creado MOOCs justamente de paz y no violencia, de la violencia en la Biblia, muchas que se han... La cultura es distinta porque aunque se da mucho acceso, ¿sí?, las personas muchas veces no están preparadas y es lo que nosotros tenemos que generar en ese rol de preparación, de incluso cambiar desde nosotros mismos los educadores que enfrentamos a las tecnologías de la información y la comunicación y ese relacionamiento. Desde esas mismas realidades y con una apuesta de programas que iniciaron, programas muy pequeños, técnicos, tecnológicos, de pregrado, en este caso universitarios, y que hemos llegado a trasladar justamente las fronteras a través de las maestrías 100% virtuales, donde hay una autodisciplina, una autorregulación, una flexibilidad del tiempo. Los esquemas jerárquicos de los que hablaba hace un momento la doctora Zuna, siguen siendo jerárquicos y no verticales. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos regulados por unas políticas, por unos lineamientos nacionales que al hoy por hoy, yo no me imagino el Ministerio de Educación Nacional permitiendo, que tendrán que generar una revolución a futuro, permitiendo una educación abierta de la que tendremos que estar hablando. Hay que ir caminando en ese ejercicio. Avances muchos, incluso estamos hablando hoy en este e-learning precisamente de la educación virtual, pero hay unas estructuras de ingresos para la formación, en este caso ya posgradual, donde hay unos tiempos que efectivamente tienen que utilizar nuestros estudiantes. Y en los cursos masivos online, justamente, aunque son gratuitos, son abiertos, open course, abiertos, datos abiertos, que es lo que precisa justamente el proyecto ECO, que posibilita, que genera dentro del individuo. Claro, yo puedo aprender lo que yo quiera aprender, ¿cierto? En donde yo pueda generar unas estructuras de divergencia. ¿Y qué hacemos nosotros entonces en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje? Nuestro reto es ser innovadores, creativos, responsables en el quehacer, porque no podemos quedarnos netamente en la transmisión de conocimiento, ¿sí?, de saberes, sino dar pasos a lo que es la innovación, a lo que es justamente hacer las cosas de manera diferente y disruptiva, ¿sí? Y ese es el reto que hoy por hoy nosotros tenemos. Se integran desde esas mismas realidades hoy por hoy en el mundo virtual lo que es la gamificación, aprender, por ejemplo, aprender a partir del juego. ¿Y cómo aprender a partir del juego dentro de un programa de posgradual? ¿Podremos llegar a hacerlo cuando hay unos esquemas que queremos nosotros estructurarlos? Pues claro que se puede hacer. Depende de cada uno de los desarrollos que nosotros tengamos la capacidad de realizar. Y desde ahí, desde la misma cultura, doctora Yeldi, que usted preguntaba, la cultura del minuto de Dios es formar, es educar, es ser diferentes, ser seres sociales integrales. Y recientemente retomaba en una conferencia que estuve, lo que hace, y pues yo soy Habermas 100%, lo que hace la teoría de la acción comunicativa y el mundo de la vida, ¿sí? Lo que nos invita a nosotros justamente el mundo de la vida. Y es allí donde se suma el valor de la hora del minuto de Dios, donde nosotros tenemos un referente histórico, ¿sí?, a través de la radio, siempre a través de las comunicaciones, a través de la televisión, un programa que lleva ya 60 años, pero no es solamente quedarnos ahí, sino todos los elementos que utilizamos al servicio social del otro, al relacionamiento con el otro. Bueno, muchas gracias, doctora Astrid Viviana. Démonos cuenta, este escenario, por allá atrás veo caras, bueno, porque están hablando de educación, porque están hablando de TIC. Lo estamos hablando porque consideramos que es un escenario que nos brinda una posibilidad de participación y que si le vamos a dar un valor de quién es el escenario, de quién es,
¿De quién es el Internet? ¿De quién son las comunicaciones? De todos, ¿sí o no? Tenemos la posibilidad. Bueno, podríamos entrar, bueno, hay en otras discusiones también quién las está manejando. Podríamos tal vez, si alguien quiere también introducir ese tema, bueno, porque también es importante. Pero existe la posibilidad, existe el escenario de comunicarnos, existe la posibilidad de hacerlo de forma colaborativa o co-creativa, y tenemos otras posibilidades de expresarnos. Definitivamente es un escenario que podemos tener en cuenta como un escenario humano que trasciende pues en lo que es patrimonio, o bueno, o no, de pronto no es patrimonial, ¿no? Tendría que discutirse también. Por ahí atrás algunas intervenciones que habían, de pronto preguntas para la profesora Sara Osuna. Bueno, un comentario. Más bien una duda, porque hay aquí un conjunto de presupuestos que seguramente por la urgencia del tiempo no están explicitados, pero en principio estamos tomando una forma de comunicación que se sustenta en un presupuesto que es la doble honestidad en el acto comunicativo. Bueno, es siempre así, y de no ser así, ¿cuáles son las maneras en que ustedes piensan que esto puede interferir o se puede minimizar el problema? Y por otra parte, se está dando por descontado de que las personas tienen buenas intenciones en los actos comunicativos. Bueno, seguramente muchos sí y muchos no. Pero entonces, ¿cómo controlar estas situaciones? Y por el otro lado, es un acto educativo. Pero en el acto educativo está la máquina, digamos, los actos cognitivos de los participantes, pero también hay lenguajes no verbales que la máquina difícilmente permite expresar. Y es otra duda que, en fin, les transmito. Gracias. Bueno, no sé si la doctora Osuna va a dar su participación. Bueno, pues gracias por el comentario. Realmente veo que su participación se basa en tres enfoques, ¿no? En tres partes. La primera hablaba de la conectividad, ¿no? Las tecnologías digitales aún no tienen la capacidad suficiente como para que nosotros interpretemos una vida dentro de ellas. Como escenario de participación me refiero. Pero realmente ya se está dando en gran medida este fenómeno. Vamos a ver, cuando estamos escribiendo una carta, tenemos un papel, un bolígrafo, estamos pensando en lo que vamos a escribir, o estamos pensando en el papel y el bolígrafo. No, estamos pensando en nuestras ideas que queremos plasmar en ese papel. De alguna forma, ese papel y ese bolígrafo se convierten en algo invisible. Bueno, pues cuando la tecnología digital sea ese espacio de participación invisible, entonces podremos hablar de que ya la conectividad es suficiente y que podemos mejorarla o no. Aquí en la retransmisión que estamos teniendo nos facilita el que yo esté en España y pueda estar comunicándome con gente que están allí en Colombia, y que a su vez ustedes que están en Colombia puedan comunicarse conmigo que estoy en España. Eso es un avance muy importante. Pero hay a veces el momento en que se va la pantalla y yo no les veo a ustedes y ustedes no me ven a mí. Es decir, escenario para la participación, sí, ya se puede participar como escenario, pero aún el nivel de conectividad, estoy de acuerdo con usted,
que es insuficiente. La segunda parte que decía usted en su mensaje era la... ¡Ay, se me ha ido! Doctora Yeldi, ¿me podría usted decir el micrófono? ¿Me podría ayudar? Sí, el presupuesto de que toda comunicación digital es honesta. Ah, claro, claro que sí. Sí, efectivamente. Bueno, yo le voy a contestar con otra pregunta. La comunicación física, en entornos físicos, en entornos analógicos, ¿toda la comunicación es honesta? ¿Qué opina? Creo que es un problema de déficit de profesión mío. Yo soy antropóloga y creo que en las relaciones cara a cara nosotros vemos un montón de señales simbólicas que intervienen y nos permiten de alguna manera valorar la comunicación. Me parece que eso está ausente en la cuestión digital o puede ser manipulada. Pues lleva razón, quiero decir que yo estoy de acuerdo con usted, pero esto es producto precisamente de el avance de las tecnologías, que no es el suficiente. Porque imagínese un holograma. Esto está en la ciencia ficción y bueno, ya hay prototipos. Ahí sí que va a haber virtualmente a una persona con todos sus gestos y todo su lenguaje kinésico. O sea que yo creo que habrá problemas que surgirán de esta deshonestidad u honestidad y que habrá que ir resolviéndolos en el entorno digital. Igual que cuando ha habido problemas en el entorno analógico, lo hemos hecho. Y habrá que hacer unas pautas de actuación, unos consensos y unos convenios que de forma espontánea la generación digital va a llevar a cabo. Yo creo que eso está por venir y que vendrá. Quizás sea muy optimista, pero yo he visto cómo la tecnología ha avanzado tanto desde que yo empecé a dar clase hasta este momento, que a mí me parece, bueno, en aquellos momentos, en mis inicios como profesora me hubiesen dicho que yo iba a poder estar participando virtualmente, pues la verdad es que no me lo hubiese creído. Y aquí estamos, no de la forma más idónea, y tendremos que seguir avanzando. Por eso las tecnologías, decía al principio de mi exposición, son un espacio que está aquí, pero que no va a ser su forma definitiva, ni mucho menos. Va a estar en continua evolución. Y perdóneme, falta un tercer aspecto de su pregunta, donde me decía, perdón. No me acuerdo. Ah, alguien igual se acuerda. Los participantes, todos nosotros, de una práctica digital, no somos homogéneos, pero sin embargo, en la descripción aparece una homogeneidad que de pronto me asusta. Me asusta porque digo, bueno, ¿dónde queda la creación si vamos por presupuestos tan reglamentados, ¿no? Bueno. Las diferencias individuales, ¿verdad? Echa de menos, que es lo que enriquece al grupo, ¿no? Bueno, qué pena, doctora Osuna, yo ante ese aspecto, y aprovechando que se entrecortó la comunicación hace un segundo, yo sí tengo algo particular que decir desde una postura personal, y es que la tecnología es un instrumento, no es el fin del instrumento. Y hoy por hoy el ser humano es el protagonista del desarrollo a través de la tecnología y el que transmite lo que desea transmitir, honesto o deshonesto, ¿sí? Y donde la participación y el rol con el otro depende también de ese relacionamiento. Evidentemente, culturalmente, al menos en Colombia, ¿sí?, no estamos preparados
para que la tecnología sea, por más Siri que exista, la que nos diga el qué hacer, sino es la capacidad de racionalización que tiene el individuo y la capacidad que tiene para crear y transmitir los contenidos, ¿sí?, que se requiere de un proceso profundo de indagación e investigación con base en las necesidades cambiantes de formación que se requieren en cada contexto. Y ahí entra protagónicamente el ser humano. Puede ser que en el futuro, muy futuro, cuando yo era pequeña, yo dije que en el año 2000 me engañaron, que era el cambio de mundo porque yo iba a ver naves espaciales volando, que era lo que nos vendió la televisión. Y yo no sé si en el futuro algún día esa inteligencia artificial y ese mundo ficción que nos venden hoy se pueda generar y mis ojos no lo van a ver. De seguro, no creo que vaya a vivir 1000 años, pero no creo que el individuo pase a un segundo lado por más tecnología que exista. Y antropológicamente, que es su disciplina, justamente la antropología, ¿qué hace? La reconstrucción histórica de lo que sucedió en un pasado para dar una explicación de lo que, cómo éramos antes, qué sucedía antes, cómo ha ido cambiando a través del tiempo, desde mis propias realidades y cómo se puede generar, no sé si podemos hacer muchas prospecciones, proyecciones, ¿sí? Pero básicamente creo que desde mi postura y desde lo que hablaba incluso la doctora Osuna de la teoría del caos, no significa que es el aleteo de una mariposa en el occidente puede causar un caos en el oriente, no significa que lo que yo considere que sea bueno hoy aquí, sea bueno en otro escenario. Además, yo creo que es importante la puntualización porque cuando pasamos de la web 1.0 a la web 2.0, uno de los padres de la web 2.0 fue Dorelli, y él hablaba de plataforma de participación. Y él decía, se ha acabado la tecnología como un instrumento que va dirigiendo la vida de las personas, ¿no? Sino que la web 2.0 va a contener la participación de la ciudadanía al mismo nivel que los desarrollos tecnológicos. Es decir, mientras que antes la tecnología era solamente un instrumento que usábamos, un ordenador, una televisión para ver noticias, un teléfono para hablar con alguien, ahora se va a convertir en un escenario para la participación de toda la ciudadanía. ¿Qué sería de las redes sociales sin la participación de la ciudadanía? Nada. Pero a su vez, la participación de la ciudadanía requiere que las tecnologías sigan evolucionando y lleguen a convertirse, lo que decía antes, en algo invisible, que no nos dificulte hacer todo lo que necesitemos hacer en nuestra participación en el mundo. ¿Puedo? No, a ver, pero bueno, el debate estaba planteado en términos si somos buenos o malos en el uso de esa tecnología. Y bueno, en Colombia no estamos preparados. Bueno, ¿cuándo vamos a estar preparados y si vamos a ser buenos o malos en el uso de la tecnología? Creo que todas las ideas que existían en torno a la primavera árabe y el rol de las tecnologías, el rol positivo, hemos visto que justamente las tecnologías estas de la comunicación son una herramienta que tienen numerosísimos actores que participan en el uso de esa herramienta de 1000 modos. Entonces, bueno, esa herramienta se puede usar de muchas maneras. Y en cuanto a la forma de esta propuesta educativa, se dice, bueno, atender a las demandas de la población en el momento que la población lo requiera. Pero eso significa algo así como Vox Populi, Vox Dei. Y entonces, lo que orienta la formación educativa sería la demanda, sin tener en cuenta cómo pueden intervenir
las experiencias y la formación previa de los educadores en ese, digamos, movimiento, en esa direccionalidad de que se puede dar en base a la experiencia y al conocimiento de los formadores, de los profesores o del profesorado. Entonces, hacia dónde vamos es un poco la inquietud y cómo intervienen los buenos y los malos, porque no es, este modelo no sería el único que participa en la web, son numerosísimos. Sí, curiosamente, en el sector del profesorado, las tecnologías digitales han creado bastantes miedos. Miedos a no hemos visto que no, miedos a que nuestro alumnado sepa más que nosotros como profesorados y perdamos ese rol directivo que teníamos, etcétera. ¿Vamos a usar el profesorado bien las tecnologías? Yo estoy segura que sí, pero también estoy segura que las políticas educativas de los distintos países no están acertando en formar a ese profesorado adecuadamente para que asuma los retos que le está pidiendo esa sociedad. La sociedad le pide al profesorado que forme a las distintas generaciones que pasen por su mano para que sean competentes profesionalmente y personalmente en la sociedad que les ha tocado vivir. Bien, pero se ha creado y por supuesto estoy totalmente de acuerdo con usted en que la experiencia previa del profesorado es el pilar y la base en el que se tiene que empezar a hacer una verdadera y correcta alfabetización mediática en ese profesorado. Y vamos a formar a un profesorado diciéndole lo que usted trae, el bagaje que usted trae, no tiene importancia a la hora de ejercer su profesión en la sociedad digital, mal vamos, porque lo realmente importante es el bagaje que aporta a ese escenario tecnológico ese profesorado que es el capital humano de nuestra educación. Esa es mi opinión y estoy de acuerdo con usted y creo que el profesorado terminará haciendo bien. Bueno, muchas gracias, profesora Sara Osuna. Yo quisiera añadir algo cortito porque ya se nos terminó el tiempo, pero queramos o no, si hiciéramos una cápsula del tiempo, ¿qué meteríamos en la cápsula del tiempo? ¿Qué pondríamos ahí? Para 100 años. Seguro que se nos va alguito. Se nos va alguito. Memoria. Por eso. Pero se nos va un celular, se nos va una tablet. La cápsula del tiempo debería ser enorme e incluir aulas y sillas como estas que no van a existir dentro de poco. Exacto. Toda la arquitectura, los alumnos que se acercan a una universidad, para los arquitectos que construyen esas viviendas para los alumnos, todo. Exacto, es muy grande lo que ha sucedido en estos últimos años. Lo que tenemos hoy es una riqueza enorme respecto a que tenemos la posibilidad de la información de lo que ha pasado en la historia de la humanidad conocida. Con sus valores también. Entonces, exacto, entonces es una realidad, o sea, lo digital no lo podemos negar culturalmente, o sea, es parte de nuestra cultura. Y a lo que voy es a que desde la formación de la personalidad de los individuos, de los chicos, de los niños, de los adolescentes, la construcción de la identidad de lo que yo soy también se hace acá. Y el cerebro no distingue. Se enamora acá, se tienen amigos acá, en la China, pero son amigos. Para el cerebro son amigos. ¿Sí? No distingue. Entonces, ese es un punto clave, es un punto importante, es un punto innegable, pues para mí, en que, y por eso traemos a colación el tema en el encuentro de patrimonio cultural,
porque pues algo tiene nuestra cultura en el año que estamos viviendo, es lo digital, y que trasciende a todos los roles que tenemos los seres humanos. Entonces no podremos tapar el sol con un dedo, y sí que tenemos una responsabilidad como universidad en esto que toca la profesora Elena Bell y el profesor Jorge Kuhlemeyer, en esa responsabilidad de la formación crítica que viene dándose de una forma mucho más sentida por los estudiantes, y entre más pequeños, más. Yo tengo una hija de 13 años que es muy crítica, y cuando alguien pone algo que es falso, de una vez todos denuncian. Entonces, la sociedad que se está formando en este momento no se queda callada, todo el tiempo está opinando, y tampoco se deja meter los dedos a la boca ni hace caso de todo. Y empieza a manejar desde muy tempranas edades el tema de la identidad y de la reputación digital. ¿Cómo me ven los otros? ¿Cómo quiero que me vean? Bueno, ¿qué puede esto redundar en una Second Life o en una vida digital, una vida personal que también pues puede ser perjudicial? Pero entonces, los polos son lo que de pronto no es lo adecuado, y ahí viene la responsabilidad, pienso, de los centros educativos en tener esa articulación con los profesores para que estemos a la vanguardia y siempre tengamos estas posibilidades de estar en contexto de lo que está pasando en lo digital, y también de los estudiantes para que tengamos siempre, como en todos los escenarios educativos, esas posibilidades dialécticas o de escenarios académicos dialógicos, donde siempre se esté renovando, siempre se esté criticando y muy como en una posición pues no contenta con lo que venga, sino que al contrario pues estemos siempre muy dialogantes y críticos al respecto pues de lo que va pasando y de lo que seguirá pasando en todos estos cambios en que estamos todos sumergidos en el tema digital. Bueno, lástima el tiempo, no sé si quieras decir algo más. Bueno, ya nos están haciendo caritas. Sí, es un tema que da muchísimo, muchísimas gracias. Seguramente con la profesora Sara Osuna vamos a tener otras posibilidades de dialogar en el encuentro que tenemos al final del año, que pues va a celebrar la Rectoría Virtual y Distancia y la Vicerrectoría Académica General en Cali. Voy de una vez esto va a ser ya en tierra calientica. Entonces, muchas gracias a todos, y pues hay mucha tela para cortar, muy amables. Bueno, gracias.